Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, de los versículos 18 al 23. Dice así la palabra de Dios. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a los discípulos. Oremos. Padre celestial, gracias te damos por tu palabra bendita, tu palabra preciosa que es alimento a nuestras almas. Señor, queremos poner en tus manos este tiempo de predicación. Me encomiendo a ti, Señor, a tu gracia, para que tu palabra, Señor, obre en nuestros corazones poderosamente. Transforma nuestra manera de pensar y transforma, Señor, nuestra manera de actuar. Y que en todo tú seas glorificado. Que Cristo sea exaltado, Señor. Que tu evangelio sea proclamado. Ese es mi ruego en esta mañana en Cristo Jesús. Amén. Evitando el desgaste laboral y ministerial. Evitando el desgaste laboral y ministerial. Amados hermanos, el 14 de mayo del año 2019 se publicó en el portal del Ministerio de Recursos Cristianos Lifeway, que es un ministerio de recursos bíblicos de muy sana doctrina de la Convención Bautista del Sur, un artículo publicado por el pastor Michael Cooper. Un artículo que habla acerca de la salud emocional y mental de los pastores. Y quiero citar una parte de este artículo. Dice este pastor: si queremos ser usados poderosamente por el Señor como pastores, debemos tomar en serio la necesidad de permitir que Jesús pastoree nuestra salud mental. Someter esto a Él y tomar las medidas adecuadas para mantener nuestra salud mental puede evitar que entremos en el agotamiento y en el desánimo. Como pastores, debemos recordar que somos seres humanos que servimos a Dios desde nuestra debilidad. Por eso es vital mantener nuestras mentes, emociones y cuerpos para su gloria. Fin de la cita. Y es que, mis amados hermanos, como dijera el pastor Miguel Núñez, el pastor de la Iglesia Bautista Internacional, pastor y doctor, en su libro de Pastores y Predicadores, que por cierto, cuando fui ordenado al ministerio, esta iglesia tuvo bien obsequiarme este valioso libro, que me lo devoré y es muy importante, ha sido de mucha bendición. Bueno, el hermano Miguel Núñez cita y menciona unas estadísticas sumamente alarmantes de las luchas secretas que viven muchos pastores en el ejercicio ministerial. Dice el hermano Miguel: 1 de cada 3 pastores lucha con la depresión. 1 de cada 4 está extremadamente fatigado. 1 de cada 4 está espiritualmente malnutrido. Y 1 de cada 4 se siente distante de su familia. Ahora, hay un programa en la televisión. Yo no lo he visto, creo que ninguna vez, pero todos sabemos que existe porque es muy conocido su título. Se llama Lo que callamos las mujeres. Si existiera un programa, Lo que callamos los pastores. Aquello que los pastores, y no estoy hablando necesariamente de cuestiones de pecado ni nada de eso, sino de esas luchas en la salud mental y emocional que muchas veces se viven en el ministerio. Ahora, no necesariamente esto lo viven solamente los pastores, amados hermanos. También los hermanos, miembros de la iglesia, en el ejercicio de su ministerio, ustedes, hermanas, hermanos, que tienen una responsabilidad en la iglesia,
pueden caer también en el desgaste ministerial si no tenemos cuidado y no cuidamos nuestra salud física. Esto no nada más es para pastores, esto es para toda la iglesia, para toda persona, hermanos. Todos estamos expuestos. Ahora, en el apóstol Pablo, en la vida del apóstol Pablo, encontramos un ejemplo de cómo mantener en equilibrio nuestra salud física y mental. Miren, el caso del apóstol Pablo es un caso extremo de alguien que estuvo expuesto a situaciones que cualquiera diría, oye, Pablo tiene motivos suficientes para haber terminado mal mentalmente, mal emocionalmente, mal relacionalmente. O sea, Pablo había vivido experiencias que nadie de nosotros hemos vivido. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 11, versículo 23, para conocer un resumen de cómo Pablo estuvo expuesto a situaciones difíciles en el ministerio. 2 Corintios 11, y leo a partir del versículo 23. Voy a leerlo en esta versión. Dice Pablo: ¿son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo. Me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron los 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda la noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas, y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed, y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Y además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. Una probadita de lo que vivió Pablo en su ministerio. Hermanos, nadie de nosotros hemos sufrido por servir a Cristo en la forma en que Pablo lo vivió. Pablo tenía motivos para estar amargado. Y ahora, aquí no se está quejando, En esta carta, Pablo no se está quejando de la vida ministerial. Él está exponiendo simplemente la realidad de lo que él había vivido en su experiencia ministerial. Pero Pablo podía ser un candidato para desarrollar una personalidad amargada, insegura, para que Pablo siempre estuviera a la defensiva. Pero no, Pablo era un hombre con una adecuada salud física, mental y emocional. Sí tenía problemas de salud física, como todos lo sabemos. Él habla de su aguijón en la carne, pero emocional y mentalmente él era un hombre muy sano, hermanos. Pero estar huyendo constantemente por conservar la vida era desgastante y es desgastante para cualquier persona, hermanos. Y el trabajo ministerial, y repito, no solamente estoy hablando del trabajo ministerial pastoral, estoy hablando del ministerio que tú, hermano, tú, hermana, desarrollas en la iglesia. El trabajo ministerial puede ser desgastante y convertirse en una actividad de alto riesgo si no tenemos cuidado. Y podríamos caer en lo que los expertos han llamado el síndrome del quemado o el síndrome del burnout, que seguramente han escuchado. Es el momento cuando tú llegas a estar tan desgastado ministerialmente porque hay las relaciones en tu equipo de trabajo o simplemente la carga excesiva de trabajo, no administraste bien el tiempo o la carga de trabajo y llega el momento en que quieres tirar la toalla. ¿Sí? Ya no tienes mayor motivación para servir a Dios en aquello que alguna vez fue tu deleite servirle. Pablo es un caso extremo de alguien que estuvo expuesto a poder caer en esta situación.
Pero ¿cómo lidió Pablo, hermanos? ¿Cómo le hizo Pablo para no caer en el desgaste ministerial? Bueno, en primer lugar, Dios le dio una gracia muy especial a Pablo. Pero él tomaba también ciertas decisiones para evitar y para cuidar su salud mental. Y miren, hay 3 principios en este pasaje de Hechos capítulo 18. Regresemos a nuestro pasaje en Hechos 18 y encontramos 3 principios de Pablo para cuidar nuestra salud mental. El primero de ellos es que Pablo conocía el valor del descanso. Pablo conocía el valor del descanso. Hechos 18:18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, está hablando de ¿qué ciudad? Corinto. Ahí nos quedamos en la predicación pasada. Se detuvo en Corinto. Después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. El valor del descanso. Pablo valoraba el descanso. Miren, hermanos, Pablo estaba teniendo un buen tiempo en Corinto. Recordemos cómo llegó a Corinto. Vamos a repasar un poco. Pablo se encuentra en su segundo viaje misionero. Y en su segundo viaje misionero, el evangelio entró a Europa. Entró por Macedonia, la provincia de Macedonia. La primera ciudad en ser ganada para Cristo fue Filipos. Ahí Pablo experimentó oposición, estuvo encarcelado y finalmente fue liberado. De Filipos llegó a la capital de la provincia de Macedonia, que es Tesalónica, y ahí la oposición fue todavía más fuerte que en Filipos, porque ahí hubo un intento de linchamiento que no se concretó porque la turba enardecida llegó a la casa donde pensaban que estaba Pablo, pero no lo encontraron. Tuvo que salir Pablo de ahí y entonces llegó a Atenas, pero llegó solo, sin su equipo misionero, sin sus compañeros de trabajo. Mientras esperaba a Silas y a Timoteo en Atenas, Pablo se enardeció viendo los ídolos y predicó un poderoso mensaje en el Areópago. Ahí numéricamente quizá no hubo muchos conversos en Atenas, pero sí hubo fruto. Incluso Dionisio, el mismo areopagita, se convirtió con la predicación de Pablo. De ahí, de Atenas, Pablo llega a la importante ciudad de Corinto. Corinto era una ciudad importante desde el punto de vista comercial por su ubicación estratégica, ahí en la península de Acaya. Y ahí en Corinto, ¿qué creen? Nuevamente se levantó oposición contra Pablo de una manera muy fuerte por parte de la comunidad judía de ahí. Tal manera que para este punto, hermanos, piensen ustedes, viene huyendo de la persecución desde el norte hasta el sur. Y para este punto, Pablo seguramente estaba totalmente a punto del desgaste. Y Dios le dio 3 regalos que fueron los que vimos hace 8 días. Un matrimonio maravilloso, Aquila y Priscila, amigos, útiles en el ministerio misionero. Y también le dio la bendición de que por fin llegaran nuevamente sus amigos Timoteo y Silas. Ya estaba completo el equipo nuevamente. Pero también Dios le dio la bendición de ver fruto, porque en Corinto nació una iglesia muy importante, hermanos. Y muy importante también para Pablo, muy amada por Pablo. Y el tercer regalo fue la misma presencia del Señor. El Señor se le aparece en la noche y le dice: no temas, Pablo, nadie te podrá dañar. Era necesario, hermanos, esto para que Pablo cobrara nuevo aliento para seguir adelante. Hermanos, muchas veces en la vida necesitamos ese aliento del Señor. Y Él nos manda esos 3 regalos: la seguridad, sobre todo el mayor de ellos, la seguridad de su presencia. Pero Pablo, después de estar desarrollando este ministerio en Corinto por más de un año, toma una decisión que nos parece un poco incomprensible. Decide ir a la ciudad de Antioquía de Siria, donde está la iglesia que lo envió. ¿Se han preguntado alguna vez por qué la Biblia nos narra 3 viajes misioneros de Pablo? ¿Por qué no fue uno solo? Es decir, desde que lo despachó la iglesia, desde que lo envió la iglesia de Antioquía, pues ya se hubiera dedicado al campo. Pero ¿por qué Pablo retornaba a Antioquía? En su primer viaje recorría las iglesias, fundó iglesias y regresaba a Antioquía.
Y ahorita nuevamente en el segundo viaje regresa a Antioquía. Bueno, hay dos razones, ya vimos la primera. Una, porque Pablo tenía muy claro la importancia de la rendición de cuentas a la iglesia. Y uno de los motivos de ir a Antioquía era seguramente rendir su informe de actividades. Sí, ustedes, hermanos, me enviaron. Miren, la gracia de Dios ha hecho que haya fruto del trabajo por el cual ustedes me han comisionado. Pero la otra razón, hermanos, la otra razón que Pablo tomaba este desprendimiento, este alejamiento del campo misionero, hermanos, era porque necesitaba tomar nuevas fuerzas. Pablo valoraba el descanso. Hermanos, la idea del descanso fue una idea de Dios. Fue una idea de Dios. Miren, la cultura del descanso es muy importante en la teología bíblica. Desde el Génesis, desde la misma creación, cuando Dios creó el mundo, estableció los astros para que nos sirvieran para fijar los periodos de tiempo. Ustedes saben que un año es el tiempo que le toma a la Tierra de dar una vuelta alrededor del Sol. ¿Sí? Yo ya le he dado 45 vueltas al Sol, hermanos, y no me siento cansado todavía. Pero ese es el tiempo que le toma. ¿Cuál es el tiempo que tarda la Tierra en girar sobre su propio eje? Un día, 24 horas. El mes, bueno, el mes tiene que ver con las fases lunares, es el tiempo que le toma a la luna darle la vuelta a la Tierra. Y las semanas, nos preguntamos si las semanas, bueno, las semanas podrían corresponder astronómicamente a cada una de las 4 fases lunares. Pero la Biblia nos da otra razón de la existencia de la semana en la creación. ¿Lo recuerdan? ¿Cuál es? En 6 días creó Dios los cielos y la tierra y descansó el día séptimo. No quiere decir que Dios estaba muy fatigado y necesitaba descansar, porque la Biblia nos dice, hermanos, en Isaías 40:28, dice Isaías, el profeta, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios es Dios, hermanos. Dios no se cansa. Nunca se cansa. Él no necesita descanso. Pero ¿por qué cesó su actividad? Porque estaba dejando un modelo de un ciclo de trabajo y de descanso. ¿Para quiénes? Para los seres humanos. Para nosotros, hermanos. Hoy vivimos en una era en donde los seres humanos, si la semana tuviera 10 días, trabajarían 10 días. Vivimos en una sociedad explotadora, hermanos, en donde el ser humano es visto como capital, como una máquina más de todas las que hay en una oficina, y es explotado por la gente o los patrones o por la gente en autoridad. Dios estableció, hermanos, un ciclo de trabajo y de descanso. Entonces el reposo humano fue una idea de Dios, hermanos. El ser humano está diseñado para descansar por lo menos un tercio de su vida. Así de importante es el descanso, hermanos. El ser humano, por eso podemos decir que nuestro Dios fue el primer defensor de los derechos de los trabajadores. Porque Él estableció justamente un día de descanso desde el momento de la creación. El descanso también se encuentra en el corazón mismo del Evangelio, mis amados hermanos. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 4 y voy a leer a partir del primer versículo. Hebreos 4:1 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros padezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, note esto, los que hemos creído, hemos entrado en su reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo.
aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Mis amados hermanos, la salvación, la redención implica también entrar en el reposo de Dios. Entonces, si este reposo del que nos habla el Evangelio, hermanos, es un reflejo de la necesidad básica humana que tenemos como seres limitados de descansar para poder seguir siendo productivos. Estar en Cristo es hallar descanso para nuestras almas. Jesús lo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. De hecho, la fatiga, hermanos, todo ese agotamiento justamente forma parte de la vida sin Cristo. No es parte del plan de Dios. Como mencioné hace un momento, Dios nos diseñó, hermanos, como seres humanos, para dormir 1/3 de nuestras vidas. Esto es una cuenta que han hecho los expertos en el tema del dormir. Los seres humanos pasamos 1/3 de nuestra vida durmiendo. Es parte del diseño divino. Así que las horas del sueño también forman parte, debes de verlas como parte de tu productividad. ¿Quieres ser productivo? Necesitas tener un sueño de calidad. Ser intencional en buscar no solamente dormir, sino descansar. Y esto no solamente aplica, hermanos, para el ciclo de reposición o de sueño, de descanso diario, del cual todos participamos, sino también se refiere a ese ciclo de descanso anual que todos los seres humanos necesitamos. En este punto, hermanos, y hablando del ministerio pastoral, hay al menos 2 posturas entre los cristianos e incluso entre pastores. Una postura es la postura del no descanso. Quienes asumen la postura del no descanso, que los pastores no deberían de descansar, son personas que enseñan o justifican esta postura diciendo que la naturaleza misma del ministerio pastoral exige justamente el que quien está ocupando el ministerio pastoral pues no tenga días de descanso, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguna emergencia, alguna actividad importante, algo que agendar, alguna entrevista, alguna llamada, alguna duda respecto al ministerio. Entonces el pastor siempre tendría que estar presente. La otra postura que nos parece teológicamente más bíblica, que es la postura del descanso, es que los pastores, al igual que todos los seres humanos, requieren y requerimos de esos periodos semanales y anuales de descanso. Y quienes asumen esta postura o asumimos esta postura, entendemos, hermanos, que la teología bíblica del descanso es algo establecido por Dios desde el momento de la creación y en armonía, como ya lo vimos en la carta a los Hebreos, con el Evangelio. Quienes asumimos esta postura valoramos el descanso y vemos en ello una forma de rendir mejor en el ministerio. Insisto, esto no nada más aplica para pastores, aplica para ti, hermano y hermana, que tienes una responsabilidad en la iglesia. Jesús mismo ratificó la postura del descanso en sus apóstoles.
Vayan conmigo a Marcos 6:31. Marcos 6:31, en medio de una actividad intensa que Jesús estaba teniendo en su ministerio terrenal con sus apóstoles, les dice en este pasaje, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. ¿Alguna vez te ha pasado esto, hermano o hermana, en el ejercicio de tu ministerio? Tienes una actividad importante, estás en la planeación o en la ejecución y de repente ni tiempo hay para comer. ¿Qué fue lo que les dice Jesús? Lo mismo que te dice a ti y a mí. Ven aparte y descansad un poco. Ven aparte y descansa un poco. ¿Por qué? Porque es necesario el descanso. Es necesario el descanso. Jesús fue el primer pastor, hermanos, al que la iglesia le reclamó por qué estaba descansando. ¿Sí? Jesús fue el primero. En Marcos 4:38, vayan conmigo a este pasaje. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, se refiere a Jesús, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Vean, hermanos, Jesús mismo descansaba y también procuraba el descanso de sus apóstoles. Ese debe ser el modelo para nosotros el día de hoy, hermanos. El pastor Michael Cooper, nuevamente vuelvo a citar, este hermano del ministerio de Lifeway, dice, si Jesús necesitaba un descanso, nosotros también. Si Jesús necesitaba tiempo a solas del caos del ministerio, nosotros también lo necesitamos. Si bien no soy un sabatista estricto, dice Cooper, creo que los pastores deben cultivar un día de descanso sin obligaciones ministeriales. La iglesia seguirá funcionando sin nuestra supervisión 24 horas al día, 7 días a la semana. Debemos recordar que es la iglesia de Jesús y no la nuestra. Trabajar para descansar y descansar para trabajar. Este parece ser el patrón que Dios estableció para nosotros como seres humanos. Dedique tiempo a hacer cosas normales, como mirar televisión, patear la pelota de fútbol en el patio delantero o comer una buena comida con su familia. Mientras dormimos, Dios nunca lo hace. Descansar, dice Cooper, es bueno para nuestra salud mental. Fin de la cita de este pastor. Hermanos, algo que toda iglesia debe preguntarle a su pastor. Pastor, ¿cuál es su día de descanso a la semana? ¿Cuál es su día de descanso semanal? La iglesia debe procurar y desarrollar una cultura de que quienes les sirven en el ministerio pastoral tengan acceso a esos ciclos de descanso. El descanso diario, por supuesto, el descanso semanal, por lo menos un día a la semana, pero también el descanso anual, ¿sí? Lo que normalmente se conocen como vacaciones. Si no quieres caer en el síndrome del desgaste, debes reconocer la importancia de establecer ciclos de descanso. Y así te convertirás en un siervo y una sierva más productiva y productivo para el Señor y serás usado para su gloria. Pero hay otro principio que el apóstol Pablo nos da. Aparte de que Pablo valoraba el descanso y él estaba haciendo este viaje rumbo a Antioquía justamente para abstraerse de su campo misionero. El campo misionero de Pablo no era Antioquía de Siria. El Pablo misionero era justamente ahí, Acaya, donde él estaba. Y él se está retirando por un tiempo, entre otras cosas, para recuperar sus fuerzas. Pero otro principio que encontramos aquí, hermanos, para nosotros como ejemplo, es que el apóstol Pablo no solamente valoraba el descanso, sino que el apóstol Pablo desarrollaba para proteger su salud mental una actitud agradecida a Dios. Desarrolla, hermano y hermana, una actitud agradecida con Dios. Sigo leyendo el versículo 18 del capítulo 18 de Hechos, hermanos.
Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Yo estoy convencido que todo lo que tiene la Biblia, hermanos, es útil. Lo dice la palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y útil. Entonces nada sobra, incluyendo esto que Lucas, el autor de Hechos, colocó en la segunda parte del versículo 18. Note, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. ¿Qué significa esto? Que Pablo se había rapado la cabeza. Bueno, si nosotros leemos y nosotros consideramos que Pablo había estado presente en el concilio de Jerusalén, donde se había tratado todo el asunto de que no era necesario que los gentiles adoptaran costumbres del judaísmo para ingresar a la iglesia, para ser admitidos en la iglesia, de que no era necesaria para la salvación la circuncisión. Entonces, ¿por qué Pablo, después de estar en ese concilio, circuncidó a Timoteo? Ya dijimos, eso fue una cuestión estratégica totalmente. No era para que Timoteo fuera salvo, sino que para que Timoteo, que era un nuevo integrante del equipo misionero de Pablo, pudiera tener acceso a las sinagogas judías. Si Timoteo no estaba circuncidado, no podía ser tan útil para Pablo como si estuviera circuncidado. Entonces fue estratégico. Pero ¿cuál es la razón por la cual Pablo aquí se rapa la cabeza? Dice que tenía hecho voto. Bueno, en la época en la cual Pablo vivía, hermanos, era costumbre común entre los judíos hacer un voto de gratitud a Dios, una especie de voto nazareato modificado, es decir, temporal. Cuando alguna persona había recibido una bendición de Dios, lo que hacía es que durante un tiempo se dejaba crecer el cabello como los nazareatos. ¿Se acuerdan de la historia de Sansón? ¿Verdad? Bueno, él era nazareo. Se dejaba crecer, no se cortaban el cabello. Y cuando terminaba el periodo de el voto, entonces la persona agradecida con Dios se rapaba la cabeza y sus cabellos los guardaba y los llevaba a Jerusalén, al templo, y quemaba en el fuego del altar sus cabellos, terminando con esto, este acto de agradecimiento a Dios. De tal manera, hermanos, que Pablo estaba agradecido con Dios. El punto aquí de Lucas es decir, Pablo estaba agradecido con Dios. ¿Qué estaba diciendo Pablo con este nuevo look en su cabellera? Dios ha sido bueno conmigo y estoy agradecido y quiero que todo el mundo lo sepa. Estoy agradecido con Dios. Hermanos, desarrolla una actitud agradecida con Dios. En el ministerio vas a encontrar de todo. En el ministerio, muchos de ustedes, hermanos, seguramente han experimentado el agotamiento ministerial y saben de lo que estoy hablando. Durante un tiempo empezaron sirviendo al Señor y de repente circunstancias difíciles les llevaron a hacer un alto. Incluso, si somos honestos, algunos hasta desanimarse. Agradécele a Dios todo lo que has vivido en el ministerio. Agradécele lo bueno y agradécele lo malo también. Pablo dice, den gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Pablo le daba gracias a Dios por sus encarcelamientos, por sus intentos de linchamiento, por sus hambres, por sus persecuciones, por todo. Pablo era un hombre con una actitud agradecida. Y hermanos, una persona agradecida es una persona sana mentalmente. ¿Qué es lo contrario a ser agradecido? Ser amargado, ser víctima. Nadie me quiere, todos me odian. Nadie, en ningún lado soy aceptado. Pobre de mí. Quiero cortarme las venas con una galleta de animalitos. No, ese no era Pablo. Pablo tenía motivos para haber caído en la depre, como dicen ahora los jóvenes, pero no. ¿Por qué? Porque Pablo era un hombre agradecido a Dios. Desarrolla una actitud agradecida con Dios. Pero hay otro principio, mis amados hermanos,
que vemos en el apóstol Pablo. Pero antes de pasar a quiero comentarles la anécdota que seguramente ustedes han escuchado de este médico Viktor Frankl, quien vivió en la época de los nazis. Él era judío y él estuvo en un campo de concentración y ya se imaginarán todo lo que pasó él. Estuvo a punto de que lo llevaran. Él fue sobreviviente, no murió, pero pudo haber muerto en la cámara de gas. Él, mientras estaba ahí, solo, desnudo, golpeado en una celda, desarrolló y reflexionó en lo que él llamó la última libertad. ¿Cuál es la última libertad? Cuando te han quitado todas tus libertades, hay una última libertad que nadie te puede quitar. ¿Cuál es esa? El decidir en qué modo las circunstancias adversas te van a afectar. Y Pablo era del mismo pensamiento. ¿Cómo miraba Pablo las circunstancias difíciles? Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4 a partir del versículo 7 leo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Note que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Note el 15, muy importante el 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor de vosotros. ¿Para qué? Aquí está el para qué. Para que abundando la gracia por medio de muchos, note la siguiente frase, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Hermanos, aquí están las tres frases importantes. Acción de gracias y la gloria de Dios. La gloria de Dios es el eje rector de la vida cristiana. Es el para qué soy cristiano. Para la gloria de Dios, hermanos. Por eso Pablo podía decir a los tesalonicenses, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dos principios hemos visto hasta ahorita. Valora la importancia del descanso. Segundo principio, desarrolla una actitud agradecida. Y tercer principio, sé firme en tus propósitos. Versículos 19. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. El ser alguien de personalidad insegura o indecisa no nos ayuda a mantener una adecuada salud mental. Pablo no era así. Pablo era un hombre de propósito firme y de convicciones firmes. Y creo que, hermanos, todos debemos de trabajar en desarrollar una personalidad de carácter firme. Y cuando hablo de ser firme, no me estoy refiriendo a que seamos necios, lo que se conoce como necios o tercos, ¿verdad? Es decir, si estamos en un error, seguir ahí aferrados al error. No. Me refiero, hermanos, a que Pablo valoraba tanto su salud mental que nada iba a impedir que él tomara ese tiempo de reposo que se había propuesto tomar en Antioquía. Y nada iba a impedir que Pablo cumpliera con su voto de ir a Jerusalén y mostrar su agradecimiento a Dios. Pablo no era como muchos de nosotros cuando vamos a visitar una familia, ¿verdad? Y ya después de estar un tiempo ahí conviviendo y nos despedimos, bueno, ya nos tenemos que retirar. ¿Por qué tan rápido? Quédense otro ratito. Bueno, nos quedamos otro ratito. No, Pablo no era así.
Vean cómo Pablo, hermanos, aquí en Éfeso era una ciudad muy importante, era estratégica, era la gran ciudad donde estaba el templo de la diosa Diana, era una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Y había una buena respuesta con los judíos. Miren, a diferencia de lo que había pasado en otros lugares, donde los judíos lo perseguían, lo corrían. Aquí los judíos le estaban rogando, por favor, quédate. Pablo, ¿por qué no ves? Por primera vez los judíos te están rogando que les hables, que te quedes a ministrarles y tú te vas. Tan importante era para Pablo el renovar fuerzas, el cargar batería. Mira, hasta tu coche, hermano y hermana, necesita que tú vayas y le pongas gasolina, necesita que le des mantenimiento. Hasta tu celular que estás usando necesita que lo cargues y lo pongas a cargar de batería. También tu cuerpo, también tu mente, también tus emociones. Y lo mismo pasaba con Pablo, así de importante era para Pablo. Y vean cómo Pablo regresó, como dicen la expresión en inglés, reloaded, recargado a Éfeso, y fundó y consolidó la iglesia en Éfeso ya en su tercer viaje misionero. 3 principios, mis amados hermanos, para evitar el desgaste laboral y ministerial. Ser intencional, primer principio, ser intencional en establecer y disfrutar tus tiempos de descanso. Segundo principio, desarrolla una actitud agradecida con Dios, no una actitud de queja. Eso te va a amargar, eso te va a enfermar. De agradecimiento a Dios. Tercer principio, desarrolla una personalidad de voluntad firme en tus propósitos de mantener tu salud mental. Y este es el ejemplo de Pablo para todos aquellos que servimos a Dios de una o de otra manera. ¿Eres pastor? Estos principios son para ti. ¿Eres diácono? Estos principios son para ti. ¿Eres maestro de escuela dominical? Estos principios son para ti. ¿Eres responsable de un ministerio? Estos principios son para ti también. Hermanos, debemos nosotros, el servir a Cristo no debe de ser a costa de llegar al agotamiento y al desgaste físico, mental y emocional. Que el Señor nos ayude y nos dé sabiduría y su gracia para poder ejercer y servirle de una forma saludable y con bienestar. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, por el ejemplo que vemos en el apóstol Pablo, Señor. Un hombre equilibrado, apasionado como nadie. Seguramente nadie estaba tan apasionado de llevar ese mensaje de la muerte y resurrección de Cristo a todas las naciones. Y seguramente nadie ha contribuido más en la historia de la iglesia que tu siervo Pablo. Pero justamente parte, Señor, de la forma en cómo tú lo usaste a tu siervo, tiene que ver en que él era un hombre equilibrado, que cuidaba mucho su salud mental, evitaba el desgaste ministerial y laboral. Ayúdanos, Señor, a tomar este ejemplo que vemos primeramente en nuestro Señor Jesucristo y también lo vemos en la vida de tu siervo Pablo. Ayúdanos a poderte servir de una mejor manera, valorar la productividad, Señor, y valorando esto, Señor, darte más gloria a ti. Sé glorificado en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.